de aquí hacia arriba lo vamos a ver en todas las fuentes hídricas por donde pasemos. De Fusa hacia abajo ya comienza la problemática, ¿no? Todo el mundo, todos los municipios generan vertimientos de aguas residuales sobre las fuentes hídricas. En Cundinamarca la cuenca más presionada que hay es la del río Puja, presionada por captaciones ilegales para riego y presionada por vertimientos de aguas sucias, de aguas residuales. Todas las aguas de Puja van a parar al río Puja, van a parar el río Chocho, que limita con Transilvania, ambas se vienen abajo en un boquero y van a parar a Magdalena, a sumar a la parte de contaminación. Las aguas de esta zona, la mayor contaminación que tienen es por agroquímicos, porque la gente cultiva hasta la orilla. Entonces esa aspersión va exacto. Todos los que van al borde de ahí, también las preparaciones también llegan y lavan los zapatos. Perfecto, perfecto. Eso es importante que lo analicen y lo busquen en el informe. Entonces es un aporte de elementos químicos que van a generar problemas en el recurso hídrico. Para que una región se expanda, para que un municipio se expanda, como el caso de Fusagasugá, lo primero que hay que tener en cuenta es el agua para cuánto nos va a alcanzar. ¿Cuánto nos gastamos diariamente según los cálculos nosotros en agua por persona? 80. Lo ideal son 80 litros. Lo ideal son 80, pero estábamos hablando como 120. 120, ¿cierto? Ajá. Eso va de acuerdo también a la temperatura, porque ya cuando hablamos de Melgar, de Girardot o a nivel del mar, entonces ya son 130, 140 litros que se estima debe gastar una persona en ese calor. Y a medida que subimos debe gastar menos. Y generalmente pues la gente por acá se baña muy poco por el frío, ¿cierto? La mayor presión sobre el agua en esta zona es para riego de cultivos. Resulta que aquí una persona paga de agua al mes 10.000 pesos o 5.000 pesos y gastan la que quieran. Entonces esa agua nos está haciendo falta abajo. Entonces las políticas del gobierno no están siendo eficientes en el control de ese manejo y uso adecuado del recurso hídrico. Señor. Y siempre y cuando haya acueducto, porque si no, Exacto. ahí sí no hay control. Para el caso del barrio En Pekín, esta zona, por ejemplo, particularmente en esta vereda no hay, creo que no hay acueducto. Entonces, a Pekín Alto les llega el agua de esta zona por mangueras y ellos no pagan entre 500 pesos, pagan mensualmente. Imagínese. Hay una zona de Pekín, ¿no? Un barrio de Pekín. Imagínese. Y allá yo he escuchado gente decir que eso no es un problema. ¿Quién de aquí es de Fusa? Levanten la mano los de Fusa. Poquitos. ¿Todos los demás de Bogotá? Sí, la mayoría. Bueno, ojo con lo de la presión sobre el recurso hídrico. Aquí la presión es por desperdicio, por vertimiento de agroquímicos. Y a medida que vamos bajando, aumenta la población humana, porque ya encontramos centros poblados grandes como Fusagasugá. Y ahí ya la presión sobre el recurso es por vertimientos y por desperdicio también de agua. ¿Desperdician en qué? Lavando carros en la calle. Los lavaderos de carros tienen sus sistemas para reciclar el agua y lavar varios carros con una cantidad de agua determinada. Allá Sí. todo el mundo desperdicia. En algunas empresas que necesitan utilizar agua no utilizan sistemas de abastecimiento a presión ni sistemas de reciclaje de agua, sino desperdicio. Hacia abajo ya por temperatura ya encontramos las porcícolas, como en el caso de Fusa, de Silvania, hacia la parte caliente, y las avícolas, ¿cierto? La avicultura consume mucha agua, más o menos son 150 centímetros, son 300 centímetros cúbicos diarios por ave, que hay que darle para que beba el ave, sea de postura o sea de pollo de engorde. En la porcicultura ya la gente está acostumbrada a lavar los marranos y a lavar las instalaciones y todo ese cuento, y a vertir la porquinaza sobre las fuentes hídricas. Ellos no utilizan sistemas de presión para hacer ese riego, ese aseo en las instalaciones. Eso ya está mandado a recoger. Ya los biodigestores no se utilizan y ya no se utiliza lavar los marranos. Uno debe recoger con pala, ir a la velocidad de recoger y lavar cada tercer día
con balde, llevar un balde sin restregarse un cepillo para que Sí, haya eso le un está menor pero consumo picante, de agua, parce. además de la que se consumen los cerdos. Y si ustedes miran en las porcícolas, siempre hay goteras en los chucos, siempre hay desperdicio de agua en las mangueras. Entonces es una presión demasiado negativa sobre el recurso hídrico por consumo a ese nivel. Y ahí ya se genera también presión por vertimientos de aguas residuales de excretas porcinas. Las excretas porcinas, ¿por qué serán tan contaminantes? ¿Por todo lo que comen? Porque son omnívoros. ¿Por lo que comen? ¿Por lo- El gas. Resulta que los cerdos son una especie que tiene el tracto digestivo muy corto. Entonces, ellos lo que consumen solamente asimilan el 50%. La comida pasa muy rápido y la porquinasa sale con el 50% de la proteína. Esa proteína son bases purínicas y es azufre y es nitrógeno y está acompañado de fósforo también. El nitrógeno y el fósforo son dos elementos muy contaminantes. Cuando ese nitrógeno y ese fósforo caen al agua, alteran la calidad organoléptica y fisicoquímica del agua, ¿cierto? Su composición. Entonces alteran dos parámetros que se llama la DBO y la DQO. La DBO es la demanda biológica de oxígeno, que quiere decir la cantidad de oxígeno que necesita por milímetro de agua para vivir una especie de fauna en esa fuente hídrica. Esa es la DQO, la demanda química de oxígeno. Y la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de materia orgánica que puede resistir el agua. Cuando esa cantidad de materia orgánica aumenta, en el caso de arrojar excretas porcinas, entonces viene la turbiedad, se altera el oxígeno y la fauna y la microfauna del agua se muere, ¿cierto? A pesar que en un río como el río Puja, por ejemplo, el río Magdalena, la materia orgánica que todos nosotros producimos y que todo le vertimos, las piedras que están ahí y el golpe y el arrastre va disipando la contaminación de la materia orgánica. Nosotros más o menos producimos 1 kilo de materia orgánica al día, más o menos. Supongamos que en Susa vemos 120.000 habitantes en este momento, que 20.000 tengan estreñimiento. Son 100.000 kilos diarios que se están virtiendo sobre la fuente, sobre la cuenca del río Puja en aguas residuales, tanto en orín como en materia fecal. 100.000 kilos, o sea, 100 toneladas diarias. Imagínense la presión, solo en Fusa. Imagínense todo lo que vierte Bogotá, todo lo que vierte Soacha, todos los ríos. Entonces, eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que ver, cómo permitimos nosotros que una ciudad se expanda o un territorio se expanda generando ese tipo de contaminación, ¿cierto? Le consumimos todo, deforestamos para que no haya agua, la poquita que hay no la consumimos y después la volvemos un maco y la mandamos así al agua otra vez, ¿cierto? Ustedes han oído el término de desarrollo sostenible, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir el desarrollo sostenible? O sustentable. Sí. Y No generar sustentable y sostenible. sí, diga. Uno era, no sé si le pero uno era el que, digamos, toma los recursos sin importar el daño que produzca. Sí, Sostenible. Y el otro es, Sostenible. digamos, tomar los recursos pero teniendo en cuenta de, digamos, dar algo para la sociedad. Los límites Para devolverle los límites lo mismo de los recursos y sobre explotar. No malgastar. sustentable. Sí, no malgastar, pero cuando por ejemplo yo tomo agua, utilizo agua, debo emplear sistemas de potabilización de agua, de tratamiento de aguas residuales para devolver nuevamente esa agua a la fuente hídrica con el 90% de descontaminación. Profe, pero por ejemplo, En el caso solamente del agua, señor. por ejemplo, en una ciudad, digamos, ¿cómo sería una alternativa o qué se puede hacer para que, digamos, en vez de verter esas aguas directamente a los Hay que hacer plantas de tratamiento de agua residual. Tengo entendido que aquí justo la empresa Menos mal se nubló, hermano. van a generar una empresa tratamiento de agua. Sí, sí. Abajo y otra, no sé cómo es. Mire, haga de cuenta que esto es un río, ¿cierto? Si ustedes miran en Fusa y allí nomás en Pasca, por el lado, por ejemplo, de Fusa de la Fiscalía,
de ahí para arriba, ustedes ven que de las casas salen tubos. Todo va a parar a la quebrada Sabaneta. ¿Cuál es la idea? Que haya un tubo que se conecte con todos los tubos de las casas y recoja, eso se llama un colector paralelo, para que recoja al lado y lado del río todas esas aguas y no caigan a la fuente hídrica. Ese tubo tiene que ir a parar a una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Entonces uno verá pasar el agua como lo estamos mirando acá. Esa es una de las soluciones. Y la otra solución es controlar la población. Definitivamente no permitir que siga creciendo Fusa como está creciendo. Tomemos el ejemplo de Chinauta. Chinauta en un puente festivo, en una Semana Santa, en diciembre, estamos hablando de 25.000 personas. 5.000 que no hagan caca, son 20.000 que sí hacen, ¿cierto? Son 20.000 kilos diarios de materia orgánica que se vierte a los suelos de Chinauta. Chinauta no tiene alcantarillado y las características del suelo de Chinauta no permiten que haya una filtración de agua rápida como pasa con este suelo, porque este suelo es muy rico en materia orgánica y tiene mucha porosidad y mucha permeabilidad. El Chinauta no, porque son arcillas. Entonces, ¿qué pasa allá? Hay pozos sépticos y esos pozos se colmatan y comienzan los olores y comienzan a haber vertimientos de aguas residuales sobre las carreteras, sobre la vía, en las mismas fincas, y ya está al punto la cosa en que vamos a vernos en un problema de salud pública, cuando ya comienzan los vectores como los mosquitos y todo ese tiempo a alimentarse de esas aguas y a proliferar y a prender enfermedades a la gente. Eso es problemática ambiental. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? Mire cómo se tapó allá, ¿cierto? Y allá se está tapando también. Entonces la nube va cumpliendo su función en el bosque de niebla. Si no tuviéramos ese bosque, ¿qué pasa con la nube? No tiene dónde filtrarse. Entonces el agua sigue y ahí no va a haber precipitación. ¿Cómo se llama este sector? Esta área. Todavía Boca de Monte. ¿Todavía es Boca de Monte? La vereda de allá se llama el tendido. Todo eso que ven allá, todo ese plan se llama el tendido. Ah, listo. Lo que más cultivan allá es arveja, maíz, frijol. Entonces, por eso es que es importante que entiendan esa parte. Arriba, Y todo esto ahorita se lleva mucho cultivo alrededor de las casas hasta el borde de la carretera.